Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? En el último vídeo vimos para qué usamos las funciones y nos dimos cuenta de que las funciones justamente son bloques de código que parten de utilizar una información como pueden ser la que nos viene en los parámetros y lo que hacen básicamente es reproducir un comportamiento en relación a esta información de partida tal que lo podamos poner en práctica, es decir, ejecutar o bien usar, que significa lo mismo, en cualquier momento, es decir, siempre que lo necesitemos o que lo queramos. Vamos a ver ahora cómo podemos empaquetar varias funciones dentro de una misma unidad con tal de tener conectadas funciones que van a tener que compartir datos, ¿vale? Para ello, lo que vamos a utilizar en este caso son objetos. Vamos a aprovechar un poco el ejemplo del que partíamos. Si le echamos un vistazo en el ejemplo del último vídeo, teníamos en este caso pues una etiqueta nav que contenía una primera lista y tenía otras dos listas y que lo que se lograba con ellas era básicamente obtener las etiquetas de tipo LI de la primera lista y desplazarlas a la segunda lista, y ello lo hacíamos con dos funciones. Vamos ahora a plantear que estas dos funciones estén conectadas y que utilicen un objeto con tal de poder utilizar información compartida. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es crear un objeto. Este objeto, si acaso, lo que voy a hacer es dedicarle un archivo aparte y luego lo que haré será adjuntar este archivo al documento que estoy editando. Por lo tanto, voy a hacer File, New File, voy a guardarlo con un nombre, en este caso, como es un objeto que va a trabajar con listas, pues le voy a llamar listas.js de JavaScript. En este listas.js voy a declarar por ejemplo, una constante que va a ser este objeto que tiene unos métodos que trabajan con listas. Este objeto le puedo poner, por ejemplo, de nombre listManager, que básicamente lo que va a hacer es gestionar contenido de listas. Y entonces este objeto tendrá una propiedad, ¿vale? Que será container. ¿De acuerdo? Entonces, este container será una propiedad que vamos a inicializar con undefined, que luego podremos modificar. Esta propiedad lo que vamos a hacer es colocar, ¿vale?, el elemento, o mejor dicho, el HTML element que va a contener las listas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, también puede tener otra propiedad que es la lista de IDs de cada una de las listas. Por ejemplo, esto podría ser un array vacío, ¿de acuerdo? Y ahora es cuando viene la parte más interesante. Podríamos en este caso crear un método cuyo objetivo es crear una lista, ¿de acuerdo?, dentro del container que se haya especificado. Entonces, para lograrlo, lo que básicamente vamos a hacer es ponerle un nombre a este método y lo usaremos como nombre de una propiedad de list manager. Por ejemplo, podríamos hacer append list, que lo que va a hacer es añadir una lista dentro del container. Append list, en este caso, como es un método, lo vamos a especificar así, con paréntesis, paréntesis. Es importante comentar que esta notación que voy a utilizar, que declararía un método de list manager, tiene un pequeño problema, que no es soportada por todos los navegadores. Entonces, esta es una variante sintáctica muy rápida, pero si nos diera problemas con algún navegador y no lo reconociera y dijera unexpected paréntesis, por ejemplo, entonces lo que aconsejo hacer es básicamente hacer esto. Poner dos puntos y luego poner function y definimos el cuerpo de la función. Entonces, ¿qué ocurre en este método? En este método vamos a utilizar una palabra reservada, una de estas keywords. ¿De acuerdo? List lo que va a utilizar en este caso
es a container. Pero es que necesita alcanzar container pasando por su propietario. Por lo tanto, podríamos pensar en algo tipo list manager.container. Entonces aquí hacer un append child. ¿De acuerdo? Y en este append child aquí tendríamos la lista que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Una variante que existe en JavaScript para referirnos al objeto propietario del método que vamos a ejecutar es utilizar la palabra reservada this. This hace referencia al objeto, ¿vale? Este objeto que en este caso está siendo utilizado para llamar a el método que está siendo ejecutado. ¿Qué tal si echamos un vistazo, si acaso, y vemos qué tal queda? Esta lista, en este caso, necesitaremos que sea un document, create element, en este caso, una simple lista sin ordenar, ¿de acuerdo? Y entonces, básicamente, con este list manager, si guardamos este archivo, podríamos cargar listas.js en nuestro index y ver qué es este this antes de continuar. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar en este caso, en el head, una etiqueta script. A ver si me la reconoce. Si no, ahora sí, script. Y aquí vamos a poner listas.js. En este caso no queremos ni async ni defer. Queremos que se cargue junto con la página. Bien, vamos a verlo, cómo queda. Le pongo View in Browser. Aquí tenemos la página, tal y como quedaría después de la ejecución de código. Y ahora vamos a colocar un breakpoint dentro de este archivo listas.js. Y vamos, en este caso, a utilizar la función appendList. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, básicamente, lo único que voy a necesitar es, en cualquier lugar, utilizar a list manager, ¿de acuerdo? Pero appendList en este caso accede a container y container es undefined. Entonces lo primero que voy a hacer es inicializar container. Vamos a poner list manager, container, y en este container vamos a poner un document get elements by tag name, que va con mayúscula la n, le vamos a especificar nav y en este caso sabemos que al menos hay una, y es esta primera a la que hacemos referencia. Por lo tanto, list manager container va a contener este elemento HTML. Y ahora es cuando probamos list manager y ejecutamos su método appendList. Este método no recibe, como podemos ver, ningún argumento, sencillamente se limita a añadir elemento UL dentro del elemento que esté guardado en la propiedad container. Si el elemento guardado es nav, pues básicamente lo que haría sería añadir otra nueva lista. De hecho, lo vamos a hacer un poco más divertido y lo que vamos a hacer es poner un título. En este caso vamos a poner document.createElement. Vamos a crear un título como los que tenemos, que es un H1, ¿vale? Y en este H1, este título, le vamos a poner de inner text o inner content, creo que es. Le vamos a poner cuarta lista. Entonces lo que vamos a hacer es añadir hacer dos adiciones dentro de este nav. Vamos a añadir primero el título y luego vamos a añadir la lista. A ver cómo nos queda. Vale, ahora tenemos aquí el código que nos interesa. Podemos incluso poner un debugger antes para forzar que se pare la ejecución del código y vamos a recargar la página, ¿de acuerdo? Ahora estamos parados en debugger. Tenemos list manager que como se ha cargado a través de esta etiqueta script, pues list manager es un objeto que como vemos tiene un método que es appendList, que es ejecutable, luego tiene una propiedad container que ahora mismo es undefined y vamos a inicializarlo. Ahora dentro de container lo que tenemos es un elemento, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ejecutar appendList.
Si mal no recuerdo, dentro de AppendList teníamos aquí ya un breakpoint preparado. Es este de aquí. Si acaso voy a colocar otro antes para que veamos la ejecución completa. Entonces ahora vamos a llamar a listManager AppendList. Y como tenemos aquí un breakpoint activado, se ha parado. Entonces tenemos que vamos a crear un elemento h1 en la variable título, que por error mío no he puesto var. Recordad poner var antes de cualquier variable. De momento el navegador ha sido muy generoso conmigo, pero no siempre lo van a ser. Entonces, por si acaso, ya que me he dado cuenta, voy a arreglar este pequeño error y voy a poner var título y aquí var lista, ¿de acuerdo? Entonces sigo con la ejecución. Ahora viene el momento más interesante. Viene cuando vamos a utilizar this. Si os fijáis, si pongo el mouse encima de this, lo que aparece en este caso es algo que tiene un método llamado AppendList, una propiedad container y un atributo o otra propiedad, mejor dicho, llamada IDS. Es decir, la palabra this está haciendo referencia al objeto listManager, que es el propietario de esta función de aquí. La palabra this, por norma general, siempre hará referencia al objeto contenedor del método que yo esté ejecutando y por lo tanto solo la podremos usar dentro de métodos. Eso es lo más importante que hay que decir de this. Eso permite que varios métodos puedan acceder a las propiedades del mismo objeto. Y esto ahora mismo sé que no tiene mucho sentido porque solo tenemos un objeto listManager, pero podríamos tener varios tipos de objeto exactamente idénticos. Y entonces, para no tener que escribir métodos como AppendList varias veces, uno por cada objeto, podríamos utilizar el prototipo de listManager para crear clones, es decir, objetos que se comportan exactamente igual, que no tienen el mismo nombre y por lo tanto no son el mismo objeto. En ese caso, this nos permitiría distinguir entre un objeto y otro. De momento terminemos con esta prueba y veamos cómo la función está accediendo a la propiedad container correctamente. Ahora debería crearse un nuevo título dentro de la etiqueta nap. Vamos a ver si es así. Parece ser que de momento no se ha renderizado. Vamos a ver si al final de la ejecución logramos que este título aparezca dentro de lo que sería el nap. Aquí se inicializa el programa, se ejecuta el movimiento de listas. Vaya por Dios, no se ha creado el título. Voy a echar un vistazo a ver cuál es el posible error que yo haya cometido.